El manga comienza con el prota trabajando solo en una oficina y que por no haber descansado jadea y tiene el rostro demacrado por lo que cae al suelo. Él consigue levantarse de nuevo mientras dice que no puede perder la batalla contra las horas extras y no puede terminar su turno aún, pero no termina su frase porque vuelve a caer agotado en el suelo y se queda ahí hasta que pierde la conciencia. El prota cuenta que trabajó demasiadas horas extras y murió por exceso de trabajo, pero ahora está vivo de nuevo y lo vemos frente a la tumba de un hombre llamado Padre Chen, donde dice que en efecto cruzó a otro mundo y reencarnó en un cazador llamado Chen Fei, cuyo padre murió tras ser atacado por un animal mientras cazaba, lo que entristeció mucho a su hijo, quien decidió irse con él a la otra vida, y fue entonces que el prota consiguió su cuerpo. Él se entristece por todos los ahorros que dejó en la otra vida, pero decide no quedarse por tener otra oportunidad para vivir. Él piensa que ahora debe vivir mejor, cuando de pronto aparece un holograma detrás de él, quien dice que el sistema de ascensión de pescado salado se ha activado. El prota se asusta al principio, pero luego piensa que puede ser un escenario para él, en el que domina el mundo con los poderes del sistema y obtiene un harén, al igual que los cómics que lee, donde de acuerdo con la trama está a punto de estar en la cima del juego, y abre los brazos para aceptar el poder, pero el sistema se bloquea, porque dice que detectó que el prota se esfuerza demasiado, lo que enfurece a este, y le exige una explicación, pero el sistema solo le dice que demuestre su poder salado y que el sistema se desbloqueará en su próxima vida, lo cual enfurece más al prota, quien no entiende e insulta al sistema, pero este le lanza un rayo y le dice que tiene prohibido hacer eso, por lo que lea el manual del usuario si tiene dudas. Antes de continuar os presento el canal de Sama Junior, un nuevo canal donde se subirán más resúmenes de manga y contenido relacionado con lo coreano. Os recomiendo suscribiros para no perderos el primer video, que será un resumen inolvidable. Cuando se publique el video, si mencionáis que venís de mi parte, recibiréis un corazón de Sama Junior. Apoyarlo para que empiece con buen pie y pueda traeros un video semanal. Podréis encontrar el enlace en la descripción. Él pregunta si en la siguiente vida seguirá siendo él, y el sistema le dice que sí, pues ya archivó su alma. Ahí el prota piensa que morir naturalmente tomaría mucho tiempo, por lo que pregunta si puede dejar de respirar para hacerlo, pero el sistema le dice que si termina con su vida voluntariamente, el sistema no se desbloqueará, así que concluye que tiene que hacer que la muerte vaya a él, y dice que vivirá una buena vida salada, pero el sistema le dice que no, pues un pescado salado no trabaja mucho, por lo que dice que vivirá sin desear nada y el sistema le desea suerte en su viaje antes de desaparecer. Ahí el prota dice que quien debe ser salado es Chen Fei, no él, por lo que con el objetivo de entrar rápidamente en la próxima vida, utilizará las fuerzas externas de acuerdo con las reglas para morir. En un cambio de escena nos trasladamos a la sede de la secta demoníaca del alma embrujada, donde los fieles alaban a la santa de la secta llamada Shui Qinmei, quien obtuvo una reliquia demoníaca llamada la Perla de la Confusión, con la que dice que su grupo se convertirá en una gran secta, y los seguidores la alaban por ello, pero en eso un aura hostil la golpea y le quita la perla. Ella mira hacia arriba y ve que se trata de una chica quien sostiene la perla en su mano. Esto enfurece a Shui, así que les ordena a sus seguidores perseguirla y todos estos se lanzan al ataque. De vuelta con el prota, vemos a este descansar en su casa mientras piensa en alguna forma de morir por accidente. Su estómago gruñe por el hambre y concluye que para comer tiene que ir a cazar, y ahí se le ocurre que el bosque podría estar lleno de peligros mortales, por lo que se levanta y corre emocionado para encontrarlos. Tiempo después, el prota se encuentra en medio del bosque donde un jabalí está por embestirlo. El prota piensa que con eso renacerá de inmediato, pero cuando los colmillos del animal están frente a su rostro, sus manos se mueven solas y los detienen, para luego levantar al jabalí y golpearlo contra el suelo, lo que lo deja incapacitado, y el prota maldice que Chen Fei fuera un cazador tan poderoso que le heredara sus habilidades, y se molesta por la posibilidad de tener que morir de causas naturales en 40 años, por lo que pide que una piedra caiga del cielo y lo mate, y de pronto una bola de fuego cae sobre su casa, lo que sorprende al chico, quien le dice que si una roca iba a caer, le hubiera dado a él en vez de la casa. El prota entra al recinto y se pregunta qué demonios pasó, y al ver el desastre comienza a recoger los escombros mientras dice que esa fue muy mala suerte, y se pregunta dónde vivirá en el futuro, cuando de pronto quita una tabla y se da cuenta de que se trata de la chica que robó la perla
perla de la confusión. El prota se acerca con cuidado al cuerpo y piensa que cayó del cielo junto con una gran espada, por lo que puede tratarse de una cultivadora inmortal, que es bastante guapa pero no sabe si está viva o muerta, así que se acerca y pone su oreja sobre su pecho para sentir el latido de su corazón, pero no siente nada, y ya que es tan joven dice que es una pena cuando de pronto ella se levanta y lo mira fijamente, por lo que el prota se aleja asustado, mientras le dice que no lo malinterprete y solo quería asegurarse de que estuviera viva, pero ella solo le dice que duele, lo que lo deja confundido y una pequeña piedra le cae en la cabeza. Ambos salen de la casa y el prota le dice que le permitirá quedarse para que sane sus heridas y se prepara para ir por hierbas medicinales, pero la chica le dice que no es necesario. El prota voltea preguntando a qué se refiere, cuando lo que ve lo deja sin palabras, y de pronto le pregunta nervioso qué está haciendo y vemos que ella está desnuda. La chica invoca entonces un par de botellas medicinales, pero dice que está muy débil, así que le pregunta al prota si puede molestarlo para que se la aplique por ella. El prota deja salir intensos chorros de sangre de su nariz y le pregunta si está segura de ello, pero sin vergüenza ella le da la espalda y le dice que una cultivadora no es una persona que se preocupe por pequeños detalles como ese, a lo que el prota responde que no está siendo despreocupada sino audaz. Él agradece por el cumplido. Nervioso, el prota unta medicina en su mano y se dispone a aplicarla. Él observa con cuidado la espalda de la chica, que parece tener una herida bastante grave, por lo que el prota aplica la medicina sobre ella con delicadeza y tras unos momentos ve que comienza a desvanecerse hasta que casi sana por completo, por lo que piensa que es una medicina demasiado eficaz y se cuestiona si es un tesoro de cultivo inmortal. Él le pregunta a la chica por las heridas, pero mientras ella se viste de nuevo le responde que es una larga historia y dice que su nombre es Xiao Xiulei, una cultivadora de la seta de la espada, quien le agradece por su ayuda. Esto deja sorprendido al prota, quien dice que su nombre es Yu Le y es un cazador, y le pregunta por qué cayó del cielo. Ella le cuenta que unos días atrás se enteró de que la seta de las almas embrujadas estaba preparando un gran plan, por lo que con el fin de evitar la pérdida de vidas inocentes atacó a los demonios, pero fue superada en número y estos la terminaron persiguiendo, por lo que cayó en ese lugar y dañó su casa, pero le dice que no se preocupe por ello, ya que lo compensará cuando vuelvan a la seta de la espada. El prota piensa que Xiao es un maniquí de hierro por enfrentarse sola a toda una secta, pero le parece impresionante porque sigue viva, por lo que le pregunta cuáles son sus planes ahora. Ella le dice que la secta demoníaca no descansa cuando sus tesoros son robados, así que volverá con su secta para informarles de esto. Pero en eso, una fuerte tos la ataca y la obliga a apoyarse en un árbol para escupir sangre, lo que preocupa al prota. Este le dice que está demasiado malherida como para afrontar cualquier otro peligro en la carretera, y Xiao está de acuerdo, por lo que le pregunta si puede acompañarla de vuelta a la seta de la espada y que se lo agradecerá mucho si acepta. El prota duda por un momento, lo que hace que Xiao le diga efusivamente que lo olvide pues es demasiado peligroso, pero entonces el prota le pregunta a qué distancia está la seta de la espada y ella dice que tardará medio mes en llegar. Este dice que entonces el camino debería estar lleno de asesinos y que es tan peligroso que debería de haber un 90% de probabilidades de morir, así que le pregunta al sistema si morir por un asesino mientras escolta a la chica va en contra de las reglas, y el sistema le dice que morir en un accidente repentino mientras ayuda a otros no es una violación del reglamento. Xiao interrumpe sus pensamientos pues dice que está siendo brusca al pedirle a un mortal que la acompañe y no lo obligará si no está de acuerdo, pero con gallardía él promete que no fue brusca y dice que la acompañará en su lucha contra los demonios ya que ha arriesgado su vida por el bien del mundo. Ella se da cuenta de que está mintiendo pues no siente ninguna intención maliciosa venir de él, así que ignora ese hecho, y tras decirle que está seguro, Xiao acepta que viaje con ella. Antes de partir, el prota le promete a padre de Shen que morirá lo más pronto posible para que su hijo descanse en paz, y ambos emprenden el viaje. En un cambio de escena vemos a Shui, quien insulta a sus seguidores y maldice a Xiao por arruinar el plan de 50 años de su secta. Entonces ella llama a un maestro de la organización llamado Xiao Kuan-ji, a quien le ordena que mate a la inmortal y recupere la perla de la confusión. Este acepta la encomienda, por lo que Shui le presta un tesoro demoníaco para ayudarlo en su misión, con la promesa de que será recompensado si lo consigue, y el asesino le agradece profundamente, mientras la santa dice que la chica Xiao no solo
solo está gravemente herida, sino que fue golpeada por un incienso de localización, por lo que no puede escapar. En un cambio de escena, vemos al prota dormir junto al fuego en medio de la noche. En eso Sao parece acercarse e introduce su mano dentro de las ropas del prota para frotar su piel, lo cual lo despierta y se da cuenta de que se trata de la chica sonrojada que se coloca sobre él. Nervioso, el prota se pregunta qué clase de trama más 18 es esa, que todo se está desarrollando muy rápido y que es tan emocionante que no puede ser mostrado a los lectores. Entonces Sao se acerca más y le susurra al oído que aquí van, lo cual deja confundido al prota y ella le dice que la secta demoníaca se está acercando. El prota se levanta de inmediato, pregunta dónde están y si son muchos, pero ella le dice que baje la voz y que el asesino fue muy cuidadoso y no se acercó. En su lugar, propagó un hechizo llamado Ir a la montaña de la bruja que desata una niebla en la zona y quien esté en ella será despertado por 7 emociones y 6 deseos. Y el prota confirma que hay una ligera neblina rosa cerca, por lo que dice que se lo hubiera dicho pues ha visto innumerables películas, pero ella le dice que solo es efectivo en mujeres y de pronto vuelve a toser con fuerza, pero dice que todavía puede aguantar. Entonces el prota la ayuda a levantarse y le pregunta qué deben hacer ahora. Sao le explica que en ese momento solo hay 2 formas de romper el hechizo, una es con una carta oculta, pero es demasiado peligrosa pues si la usa su enemigo morirá, pero el prota morirá con él, lo cual alegra a este, quien piensa que quiere usarla, pero ella le dice que sabe que no estará de acuerdo y no dejará que su benefactor muera inocentemente. Así que la segunda opción es descubrir dónde está el enemigo para que ella lo mate con su espada, y le advierte que parece haber usado algún dispositivo para ocultar sus movimientos y su sentido divino está muy débil para encontrarlo, pero ya que él creció en el bosque debería ser capaz de encontrar su rastro, y el prota dice que lo conseguirá, mientras piensa que por fin llegó su oportunidad de morir. Ahí vemos al asesino oculto entre los árboles detrás de ellos, quien dice que la capa no solo evita el sentido divino de un cultivador, sino que también lo protege de los 5 sentidos de otros, por lo que ni siquiera podrían sentirlo aunque lo toquen, y se regodea de todo lo que podrá obtener si mata a Sao, cuando de pronto ve que el prota lo está buscando, pero dice que es imposible que lo encuentre, pues invirtió el flujo del aire para que piense que está en el sur, cuando se encuentra en el norte, y de pronto ve una flecha que va directo a su rostro. El asesino consigue reaccionar a tiempo desviando la flecha y partiéndola en 2, por lo que el prota dice que su plan de morir fracasó, a la vez que el asesino dice que su posición está expuesta, y el prota se pregunta por qué le dio con la flecha. Luego lo vemos un minuto atrás, donde se da cuenta de que el hechizo sopla desde el sur, así que está seguro de que fallará si dispara al norte. Él planea disparar fuera de la protección de Sao para que cuando vaya a recoger la flecha el asesino pueda matarlo sin problemas. Volvemos al presente y el prota llora porque su bien pensado plan falló y no tendrá otra oportunidad ya que Sao lo matará, pero en eso el asesino se escapa delante de él. El prota le pregunta a Sao por qué no se movió y ella, avergonzada, le responde que su reacción sigue lenta por sus heridas, además de que no esperaba que lo encontrara tan rápido, por lo que toma su mano y le promete que aprovechará el momento para acabar con él si lo encuentra de nuevo. El prota dice que lo hará y saca otra flecha, mientras dice que esta vez no le dará al asesino y este piensa lo mismo. El asesino salta entre los árboles y regresa a la misma posición de antes, pues dice que el prota no se lo esperaría, pero vemos a este preguntándose a dónde debería disparar y concluye que el asesino no sería tan tonto como para volver al mismo sitio, por lo que dispara la flecha y le da, lo que enfurece a ambos y el asesino consigue escapar otra vez. El prota voltea a ver a Sao y le pregunta si no tuvo tiempo de nuevo, a lo que ella responde que es demasiado rápido, por lo que se cansa y saca su espada para estar lista esta vez. Sin embargo, esto la hace sangrar debido a sus heridas y dice que no habrá más errores, que si lo encuentra esta vez lo matará. El prota dice que está bien, mientras le dice en su mente al asesino que no deje que le dispare otra vez, y este piensa que la medicina de Sao está a punto de hacer efecto, por lo que es su última oportunidad. Ambos dudan a dónde deberían disparar y ocultarse respectivamente, pensando en lo que haría el otro, hasta que se les ocurre el lugar perfecto y el asesino ataca por arriba mientras el prota apunta hacia allí también. El asesino dice que para cuando se dio cuenta de la flecha, esta ya estaba frente a él y era muy tarde para esquivarla, por lo que piensa que el prota lo vio y solo fingió no hacerlo, y acto seguido es golpeado por la flecha. El prota se molesta de que el asesino siempre la atrape, pero entonces piensa que también podría estar buscando la muerte como él. Ahí Sao aparece y le grita al asesino que sufra la muerte. Este genera una barrera a su alrededor para protegerse, pero aunque bloquea el impacto inicial, no es suficiente y la espada de la cultivadora la termina atravesando y dándole de lleno. El cuerpo del asesino cae abatido frente al prota, quien se acerca llamándolo hermano, y
le pregunta por qué sigue golpeando sus flechas y si busca deliberadamente la muerte, lo que molesta al hombre tanto que comienza a escupir sangre a través de sus vendas, lo que perturba al prota, quien le dice que está sangrando por sus 7 orificios y le pregunta qué le pasó, para luego tomarlo por el cuello y sacudirlo diciéndole que despierte, pues quiere preguntarle cómo encontrar la muerte también. Ahí se da cuenta de que Sao está parada junto a él, por lo que le pregunta a la chica si está bien y si no es demasiado pronto para guardar las armas, pero ella dice que sí, ya que la seta demoníaca solo los está probando de momento, por lo que el siguiente paso probablemente sea preparar a los maestros para emboscarlos en el camino. El prota dice que hay demasiados de estos y que podrían rodearlos todos para volver a la seta de la espada, así que pregunta cómo saben qué camino van a tomar. Ahí Sao le revela algo que no le había dicho y dice que con su lesión, si no llega a la seta de la espada en medio mes, morirá definitivamente, por lo que solo hay 3 rutas indispensables para volver, y eso también lo sabe la seta alma embrujada, así que no tienen forma de evitarlos. Ella se preocupa, pues dice que el camino que tienen por delante es difícil y no lo culpa si se arrepiente de acompañarla y desea irse. Pero el prota le pregunta confiado de qué está hablando y que prometió que le enviaría de regreso a la seta de la espada, por lo que la acompañará hasta el final y no hay forma de que abandone a mitad de camino, mientras piensa que no se preocupe, pues no se irá hasta tener una muerte violenta. En esto Sao pone sus manos en su cabeza mientras se le agradece y de pronto jala al prota hacia su pecho, lo que hace que este se separe y le diga que eso es muy inapropiado, y ella le pide que se vaya lejos un momento para eliminar el poder de la medicina de su cuerpo. De vuelta con Xiu, ella se da cuenta que el asesino falló, pero dice que los ancianos todavía la están esperando y sí podrá ganar. Vemos que el par llega a una ciudad y el prota cuenta que Sao no es tan tonta como parece, pues la seta demoníaca realmente no envió a más hombres tras ellos y llegaron sin problemas al primer lugar por el que tenían que atravesar, que es la ciudad de Jing'an. El prota le pregunta por qué la ciudad es un destino obligatorio para volver con la seta de la espada, y ella le explica que es porque la ciudad custodia la entrada al país de Xingding, uno de los países subordinados donde se encuentra la seta, y ya que está gravemente herida debe entrar en Xingding desde la ciudad para llegar a la seta lo antes posible desde el oeste. El prota lo entiende y pregunta si la seta alma embrujada no se atreverá a ir por ellos, ya que se encuentran en jurisdicción de la seta de la espada, mientras le pide en su mente a los asesinos que los ataquen, pues su plan depende de ellos. Sao le explica que normalmente no lo harían, pero que los demonios están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus objetivos y la siguiente emboscada será mortal, lo cual alegra al prota. Llega la noche y vemos al prota esperar de cabeza mientras Sao se baña, cuando de pronto ella abre la cortina sin haberse vestido y dice que llegó a la seta alma embrujada, lo que sorprende al prota, quien cae al suelo y dice que fue muy rápido. Entonces escuchan las voces de los ancianos, quienes le dicen a Sao que se vengarán y les pagará con sangre. Ella invoca su espada y nombra a cada uno de los ancianos para que salga de su escondite, que son la abuela de los 5 venenos, los 10.000 peones del Valle del Dios Espiritual, el monje sin rostro del tiempo de los sin rostros y Sun Weishi de la facción sombra malvada. Entonces las ventanas se abren y ambos voltean, descubriendo a los ancianos frente a la puerta, quienes le dicen que guardan en sus corazones el deseo de venganza por masacrar a sus pacíficas familias. Pero ella se burla de sus palabras, pues cada una de sus facciones perpetraba actos terribles contra la gente, por lo que nadie en ellas era inocente, lo que enfurece a la anciana y se disponen a pelear, pero Sao detiene al prota con su toalla y este le dice que es mejor que él ocupe su lugar porque está herida. Sin embargo, la anciana le dice que si pelean en medio de la ciudad podría morir mucha gente, cosa que Sao no quiere, así que le ofrecen un trato en el que si completa la prueba que los 4 le prepararon, prometerán no atacarla y vincularán sus almas al contrato para que si alguno lo incumple, sus almas sean destruidas. La anciana le pregunta a Sao qué le parece, mientras piensa que ellos no son rivales para ella en condiciones normales, pero si firma el contrato su vida estará en sus manos. El prota se pregunta quién caería en eso, pues cualquier tonto puede ver que hay algo mal con el contrato, pero en eso Sao dice que firmará y el prota se le acerca para decirle que piense con claridad, pues está claro que no tiene buenas intenciones, y ella dice que lo sabe, pero no puede dejar que él o la gente de la ciudad mueran por su culpa. La anciana entonces despliega el contrato frente a ella y Sao se encuentra a punto de firmar cuando el prota la detiene y dice que el contenido de la prueba y las restricciones no están escritas, por lo que podrían hacer que Sao hiciera cualquier cosa que quisieran, y furioso atraviesa el contrato de un golpe mientras les pregunta cómo tienen el descaro de engañar a la gente para que firme un contrato con tantas lagunas, y piensa que aunque busque la muerte no puede dejar que
engañen a Sao. La anciana le dice que no diga tonterías y comienzan a pelear con el prota intentando convencer a Sao de que les crea, pero ella no lo hace y dice que luchará si no cambian el contrato. Los ancianos entonces se retiran para hablarlo y concluyen que es mejor modificar el contrato, pues no pueden derrotarla en combate, así que el prota determina las condiciones del reto, que debe estar dentro de las posibilidades de los cuatro. Debe haber una forma de pasarlo sin lesiones y si pasan la prueba los ancianos deben ir al lejano oeste donde no vive nadie y nunca volver a interferir, mientras piensa que eso no solo ayuda a Sao, sino que no entorpece su plan de encontrar la muerte. La anciana se pregunta cómo se dio cuenta de su plan, pero acepta porque Sao no pasará la prueba de todos modos, y el prota le pide que añada su nombre al contrato. La anciana está de acuerdo, por lo que invoca el nuevo documento frente a ellos. Sao le dice al prota que no tiene que hacerlo, pero él le pregunta cómo podría considerarse su compañero si no lo hace, mientras piensa que lo hará porque es una prueba mortal. Esto conmueve a Sao, quien se asombra de que esté dispuesto a luchar a su lado a pesar de ser un simple mortal, por lo que lo protegerá hasta la muerte y ambos firman el contrato. El prota quiere hacer la prueba y la anciana dice que esta es para Sao, pero el prota dice que también firmó y provoca a la anciana para que lo deje participar, lo cual consigue y le cuenta que la prueba consiste en beber 3 de sus 9 copas envenenadas, tener un juego de ajedrez, defenderse en combate y sobrevivir contra una bestia de las sombras. Pero cuando está por elegir, Sao lo detiene para hacer ella la prueba, pero el prota le pide que no estropee su oportunidad de morir. Entonces él recuerda que el sistema tal vez lo cuente como un intento de morir a propósito, por lo que le pregunta si morir en la prueba cuenta y tras hacer sus cálculos, este le dice que no porque es un acto heroico, así que lo único que le falta es convencer a Sao. Él entonces comienza a decirle que al final solo lo ve como un mortal inútil igual que ellos y que su tiempo juntos no valió de nada, pues sigue tratándolo como alguien menor, lo que hace disfrutar a los ancianos. Pero en eso el prota comienza a actuar lindo para dar pena ajena, lo que asquea a los ancianos y a Sao, quien finalmente acepta que haga la prueba. El prota entonces dice que empezará con la prueba de veneno, pues es una forma inmediata y eficiente de morir. La anciana mezcla las copas y le dice que escoja 3 para beberlas y pasar el nivel. Debido al contrato, no todas ellas son venenosas, pero debe encontrarlas. El prota piensa que debería escoger 3 copas cualquiera, pues es imposible obtener 3 que no sean venenosas por casualidad, pero ya que con el asesino acertó las 3 flechas, es mejor que intente encontrar el veneno. Sin embargo, las 3 primeras copas parecen agua y no se ve la diferencia. El prota toma el primer vaso y lo olfatea, pero no tiene nada de olor, así que huele el segundo vaso cuando de pronto siente sus extremidades adormecidas y cae al suelo ante la preocupación de Sao y dice que no está bien. La anciana se burla de él, pues ni siquiera soporta una inhalación y ese no es de sus mejores venenos, por lo que le sugiere que se rinda, pero este dice que es genial, mientras piensa que mientras más fuerte es el veneno, mejor para morir. Antes de elegir, decide comprobar el tercer vaso, pero el olor del anterior lo hace temblar mucho y derrama una gota por accidente en la mesa, que al caer atraviesa la mesa como ácido, así que dice que debe ser ese y se lo bebe de un trago. El prota espera que el veneno haga efecto, pero no pasa nada, y la anciana admite que tiene habilidad, pues escogió el veneno que solo corroe madera y no daña el cuerpo humano, por lo que le pregunta quién le enseñó sobre venenos. Esto frustra al prota, quien se pregunta qué clase de veneno es ese, y que no tiene sentido que en el mundo de los inmortales solo hayan cosas que no quiere. La abuela le pregunta si no puede decir nada por miedo a que su maestro se involucre, pero el prota le dice que ella lo entendió mal y no tiene ningún maestro ni aprendió el arte de envenenar, por lo que la anciana le dice que lo olvide y proceda con el segundo vaso de vino. El prota mira las copas y piensa que en la primera columna la anciana lo engañó con lo que parecía ser vino envenenado, así que con la segunda columna elegirá la copa de aspecto más inofensivo, pero su conciencia lo golpea y le dice que lo piense bien, por lo que el prota se detiene a analizar la situación y ahora dice que debería ser al revés y debe elegir el que parezca más escandaloso, por lo que posa la mano sobre un vaso con líquido negro, pero también se detiene pensando en que la anciana pudo haber puesto veneno en el primer vaso que parece más normal y luego que no, que probablemente se trate del segundo vaso, hasta que finalmente estalla en desesperación por no saber qué vaso está envenenado y pide que alguien lo ayude. Entonces comienza a tocar los vasos para ver la reacción de la anciana, quien frunce el ceño cuando toca el vaso negro, por lo que lo sujeta y al hacerlo la reacción
confusión es aún mayor, por lo que entiende que ese debe ser el vaso que no tiene veneno y los otros dos sí, así que escoge uno al azar y lo bebe, pero no le pasa nada. La anciana dice que no esperaba que fuera tan bueno con el veneno, ya que escogió la única manera de vivir de esos 3 vasos. Esto hace llorar al prota, quien se pregunta ¿cómo es que eso tiene sentido? Y se queja con la anciana para fruncir el ceño cuando no había veneno. Y Sao entiende que el prota escogió esa prueba porque es muy bueno con el veneno y lo anima para escoger el último vaso, a lo que él responde entre lágrimas que hará lo que pueda. Él piensa que es un error pensar demasiado, así como tener opciones y elegir mal, por lo que decide que no va a pensar, escoge el de color verde y lo bebe. Él dice que es muy dulce para ser veneno, cuando de pronto tose sangre y mientras se ríe la anciana le dice que está muerto. Sao le pregunta qué trucos usó y la anciana le dice que el prota elige bien las primeras 2 columnas, pero la tercera era una muerte segura sin importar el vaso, pues esta tenía todos los vasos con vino envenenado y la única forma de sobrevivir era elegir las copas en orden correcto para que el veneno se contrarrestara, pero ya que no lo hizo, al prota solo le quedan 2 horas de vida. Este le pregunta entonces si de verdad bebió veneno, pues se siente súper animado e incluso quiere rebotar, pero ella le dice que solo porque está recordando lo que hizo durante su vida antes de morir, a lo que el prota responde que se siente aliviado y piensa que por fin es su hora de morir, lo que hace sospechar a la anciana, quien se pregunta por qué sonríe tan feliz si está envenenado, pero dice que no importa pues están tras Sao, y le dice a la inmortal que todavía le quedan 3 pruebas y ya no hay nadie que la ayude, pero en eso el prota se interpone y dice que aún le quedan 2 horas de vida, por lo que la prueba sigue siendo suya, y para continuar elige el ajedrez, mientras piensa que será justo lo necesario para asegurar su muerte. Tiempo después lo vemos a él y al anciano jugar a gran velocidad, donde el prota piensa que morirá pronto, pues su cuerpo se empieza a poner pesado y se despide de los electores. El anciano se disculpa con él, pues dice que va a ganar ese juego, pero el prota le dice que aún no y que le mostrará lo que significa ser un rey del ajedrez, y levanta una pieza mientras dice que es la técnica del rayo elemental mixto de 2 vías y 3 bloqueos, cuando de pronto un fuerte dolor de cabeza lo hace soltar todas las fichas. Sao se acerca preocupada y se pregunta si es el veneno, pero la anciana dice que el dolor de cabeza es por el juego de ajedrez. Sao le pregunta qué truco están usando, pero el anciano le dice que no es ningún truco, sino que el tablero es un tesoro mágico del Valle del Dios espiritual, llamado Sin saberlo te mata en 5, nombre del cual se avergüenza a sus compañeros. Ahí el anciano explica que cada vez que el jugador pone una pieza, su espíritu se desgasta un punto, por lo que se juega un mortal como el prota que no tiene ningún cultivo, lo que se consume es el poder cerebral, el ki y la sangre, por lo que la razón de que la duela la cabeza es que jugó demasiado rápido y su ki y sangre se agotaron, por lo que incluso sin el vino envenenado morirá por agotamiento excesivo de ki y sangre. Sao le pide al prota jugar por él, pero él le pide que no lo detenga y que deje que use el último valor que le queda, mientras piensa que drenarle el ki y la sangre es lo mismo que le pasó en su última vida. Ella está familiarizado, por lo que reta con convicción al anciano y su poder. Se nos dice que pasan 15 minutos y vemos que ambos jugadores se encuentran demacrados y se mueven con dificultad. El prota jadea exhausto, mientras toma una nueva ficha y dice que es un poco abrumador. La anciana dice que no durará mucho más, por lo que Sao le dice preocupada al prota que se detenga y no juegue más, pero él dice que está bien y aún puede aguantar. Pasan otros 35 minutos y el anciano está tan desgastado que le pregunta al prota si realmente él es un mortal. Este se encuentra tumbado en el piso, pero con sus últimas fuerzas continúa moviendo la ficha, mientras le dice que debe mostrarle la férrea voluntad de los trabajadores y consigue hacer su jugada, por lo que es turno del anciano, pero este se deja caer y admite la derrota, por lo que el prota dice que el trabajador ha ganado, pero en eso tose más sangre. Sao corre hacia él y le pregunta cómo está, cuando de pronto la anciana se ve consternada y dice que el veneno en el cuerpo del prota fue eliminado. El prota se muestra confundido y Sao le pregunta feliz si realmente se eliminó. La anciana le reclama al prota, pues dice que no puede creer que haya visto sus trucos y que no solo los engañó, sino también eliminó el veneno, por lo que está realmente enfadada, y el prota entra en depresión pensando que el veneno se eliminó. El anciano le dice que no siga con eso y le pregunta qué clase de trucos hizo el chico, y ella explica que el prota sabía con antelación que su juego no era de ajedrez sino de ki y sangre, y por eso planeó escoger deliberadamente el veneno llamado meteorito de humo y fuego, y tanto el anciano como el prota se preguntan a qué se refiere. Ahí ella explica que es
un veneno secreto de su secta con misterios extraordinarios y que después de beberlo el potencial de la persona envenenada se estimula constantemente, haciendo su espíritu 100 veces mejor que antes, hasta que la vitalidad es tan fuerte que el cuerpo no puede soportarla y estalla en llamas, por lo que el prota utilizó el tablero de ajedrez para compensar el ki y sangre que había sido estimulado por el veneno, hasta que el poder se agotó y el veneno se alivió naturalmente, por lo que el anciano también perdió debido a este, lo que es un uso que ni siquiera los pioneros que lo crearon podrían haber pensado. Y el prota se pregunta de qué habla, pues ni siquiera sabía que Taza era venenosa. Sun Weishi le dice a la anciana que lo está pensando demasiado, pues no pudo saber de antemano sobre la prueba y preparar la estrategia con tan poco tiempo, por lo que cree que es una coincidencia, lo que alegra al prota, pues todavía hay gente que lo entiende. Pero la anciana entonces pregunta por qué sonreía tanto tras firmar el contrato y se sintió tan aliviado tras beber el veneno y vomitar sangre, y dice que se dio cuenta de que el prota se burlaba de su ignorancia, pues se le preguntó si lo que estaba bebiendo realmente era veneno, y el prota escupe sangre de nuevo. La anciana reflexiona que el prota sabe mucho sobre sus sectas y que Sao lo llamó Yu Le, por lo que piensa que es hijo de Yu Xiuhuan, el ancestro de los 10.000 demonios, pero el prota ni siquiera sabe quién es y ve a Sao ponerse nerviosa, por lo que le dice que deje de inventarse cosas sobre él, y dice que su padre no fue un cultivador sino un cazador común y corriente, pero la anciana parece entender otra cosa, lo que molesta aún más al prota, y ella dice que el ancestro fue cazador antes que cultivador y desapareció hace 20 años, justo la edad que tiene el prota, por lo que tiene que ser su hijo. Esto deja a todos sin palabras, pero él insiste en que no lo es y que su padre murió tras ser mordido por un animal salvaje, por lo que no debió de ser muy poderoso, pero la anciana vuelve a entender algo, lo que hace estallar al prota, y ella explica que el ancestro enfrentó al maestro de la secta del cielo batallador y fue derrotado, por lo que murió a causa de sus heridas o se hizo pasar por mortal, lo que hace que Sao sospeche y este por sacar su espada, y para evitarlo el prota le dice que no heredó ninguna habilidad, pero la anciana le dice que necesita 30 años para activarla, lo que hace incluso dudar al prota de si en realidad reencarnó en quien dicen, pero recuerda que Yu es su nombre, no el de la persona de ese mundo. La anciana le reclama entonces por estar ayudando a Sao en vez de a ellos, y la chica le pregunta por qué lo hace. Ahí el prota evalúa sus posibilidades y concluye que seguirles el juego con esa identidad es lo mejor, por lo que responde que depende del corazón decidir lo que está bien o mal, y será un hombre en el camino correcto, por lo que continuará con la prueba como acordaron, y dice que hará la siguiente prueba para que confíe en él. El monje le dice que es digno de ser el hijo del ancestro, y junto con Su Weishi parece haber acordado algo, por lo que de pronto ambos se tiran al suelo y lo llaman joven maestro. Ellos dicen que el ancestro de los 1000 demonios una vez gobernó las sectas de ambos, y ya que es su hijo, eso lo convierte en su maestro, por lo que conceden voluntariamente la derrota. La anciana los llama traidores, pero dice que lo son solo por no haberlos incluido en su plan. El prota les dice que la prueba debe continuar, pero ellos insisten en rendirse y comienza a sacudirlos pensando en que lo dejen morir, mientras los ancianos preguntan si podrán salir vivos, y ahí la anciana entiende algo más y explica que el prota firmó el contrato como tapadera para matar gente y obtener tesoros, y que agregó como condición que se fueran lejos para que no supieran dónde los enterraría, por lo que lo llaman traidor. Ahí Sao saca su espada y termina con el conflicto diciéndoles que admitieron la derrota, por lo que deben ir al lejano oeste y no volver en 10 años. Los ancianos aceptan de inmediato y se van diciendo que siguen admirando el carácter de Sao, por lo que el prota finalmente se sienta tranquilo. Sao le dice que está subestimando a los demonios o la está sobreestimando a ella, pues con su fuerza actual le es imposible matarlos, y el prota le dice que solo se vayan a dormir, pero ella tiene algo que decirle y busca entre sus ropas, lo que pone nervioso al prota, pero ella saca la perla de la confusión y le cuenta que es porque se la robó a la secta del alma embrujada que la persiguen, y es peligrosa porque confunden la mente y corrompe el corazón, convirtiendo al poseedor en alguien profundamente demoníaco, por lo que era peligroso dejarla con la secta, y no se lo contó porque no lo creyó necesario, pero las cosas cambiaron. Ella le dice que le reveló su secreto y ya no oculta nada, por lo que le pregunta al prota qué está ocultando. Este piensa en qué decirle y si contarle la verdad sobre su reencarnación, pero considera que no puede decir eso, así que le da su palabra de que nunca le hará daño e incluso irá a la batalla por ella.
ella y tiene un secreto, pero no está en libertad de decirlo, así que promete que este no le hará ningún daño. Y tras un breve momento, ella dice que todos tienen algo que ocultar y le cree, y lo que deja al prota un poco decepcionado. Tiempo después, vemos a un carruaje recorrer un camino rápidamente y a Isao y al prota que van a bordo, mientras este último piensa que tenía muchas esperanzas en los 4 ancianos, pero no esperaba que fueran 4 perdedores que saldrían corriendo después de perder. Además que el evento hizo que Sao sospechara de él y ella le pregunta cómo está, pues no esperaba que reaccionara tan mal. Y ahí vemos que el prota se encuentra mareado y tiene que sacar la cabeza del carruaje para vomitar. Ella le dice que aguante un poco más, pues casi llegan a la posada donde estarán seguros, pero escuchar esto no hace feliz al prota, quien se pregunta quién quiere estar a salvo cuando él quiere morir. El par llega finalmente a la posada, pero el lugar parece desierto. Sao dice que esa posada es el único lugar de descanso en el camino, que normalmente está muy ocupada pero ahora está tranquila, por lo que teme que la secta demoníaca ya esté ahí y hayan preparado una emboscada, pero el prota no tiene ninguna esperanza y dice que moriría más rápido vomitando que esperando a ser asesinado. De pronto, unas campanas suenan y Shui aparece diciéndole a Sao que por fin llegó. Las tropas de los demonios aparecen y el prota se pregunta qué está pasando, pues se mueven en formación. Shui dice que no puede creer que los 4 viejos fueran tan poco fiables como para dejarla y llegar ilesa, y que realmente depende de ella matar a la gente. Sao le pregunta si de verdad lo hará ella, por lo que Shui le pregunta si tiene miedo, y el prota se pregunta si Shui es buena. La santa salta detrás de sus tropas y dice que la formación de bloqueo del alma de los 6 deseos está lista, por lo que va a matar a Sao hoy en ese lugar. Los demonios lanzan un ataque todos juntos, pero la chica se deshace de ellos solo con un movimiento de su espada, y le pregunta a la santa si cree que es digna, pero cuando se dispone a contraatacar, el prota salta corriendo al frente, mientras pide en su mente que lo deje hacerlo y que su vida es para ella. El prota corre directamente hacia la santa mientras grita entre lágrimas que su vida es para ella, lo cual la asusta y no esquiva su embestida, por lo que el prota la saca volando lejos con facilidad, tanto que incluso sus tropas se sorprenden por la distancia que recorrió. La santa se estrella en el suelo, por lo que sus tropas corren a socorrerla y preguntan cómo está. Ella comienza a levantarse con dificultad y furiosa les ordena a todos que maten al prota, por lo que los sectarios sacan sus armas y corren hacia él, pero una enorme explosión rosa se interpone en su camino y los hace volar por los aires en un instante, sin que puedan llegar a tocar un solo pelo del prota, quien menciona que Sao dijo que estaba gravemente herida, pero ese poder no parece de alguien que tiene una lesión grave, y le pregunta si pueden darle la oportunidad de morir. Sao lo ignora y le recuerda a Shui que el maestro más fuerte de la secta del alma embrujada murió bajo su espada, y se pregunta por qué le enviaron a ella, que no es tan experta en combate, para enfrentarla, por lo que le pregunta dónde está el joven patriarca de la secta. Shui, malherida y débil, le dice que el joven patriarca los vengará cuando de pronto siente un tremendo dolor y queda rendida en el suelo. El prota le pregunta si ya no se mueve y si simplemente va a morir así, cuando de pronto Sao suelta su espada y también cae rendida detrás de él. El prota se acerca a ella y le pregunta cómo está, a lo que ella responde con voz débil diciendo que, por suerte, Seer las arregló para romper su asedio con lo poco que le quedaba de energía, pero ahora no tiene fuerzas, así que incluso él podría matarla. Pero el prota piensa que no cree que eso sea suerte en absoluto, sino que al contrario, es algo que tiene bien controlado. Él le dice a Sao que Shui parecía ser bastante poderosa, pero que no esperaba que fuera tan débil, y la chica le explica que su nombre es Shui Qinmei y es la santa de la secta del alma embrujada, quien es poderosa en confundir a la gente, pero no para pelear. Mientras el prota le dice que está muy mal herida y que lo deje ayudarla a volver a la posada para descansar, vemos a alguien detrás de ellos, cuando de pronto la hoja de una espada aparece y Sao empuja al prota para que no sufra daño. Ahí vemos que se trata de Shui, quien consigue atravesar el cuerpo de Sao. La santa dice que sabía que no podía ganarle, así que fingió su derrota pretendiendo estar muerta solo para poder darle ese golpe con la espada. Y molesta, Sao empuja el arma con la mano. El prota corre hacia la chica para cubrir la herida con sus manos y le pregunta preocupado si está bien, pero en eso Shui comienza a huir, mientras les dice que da miedo luchar contra una bestia atrapada y la deja vivir un poco más, por lo que el joven patriarca y ella la esperarán en el cruce del río y debe asegurarse de llegar, o de lo contrario la gente de los alrededores tendrán que sacrificar sus vidas al devorador de almas. Y el prota suelta a Sao mientras le pregunta a Shui si amenazar a la gente es todo lo que saben hacer los demonios. En un cambio de escena vemos al pueblo al otro lado del cruce del río, donde de pronto alguien cae sobre uno de los tejados en medio de una explosión de relámpagos, y vemos que se trata del patriarca de la secta del alma embrujada, a quien la santa y sus seguidores le dan la bienvenida. El joven da un montón de vueltas en el aire hasta que finalmente llega al piso, y sus seguidores se preguntan por qué lo hace. Shui lo felicita por salir de reclusión y le empieza a informar
informar sobre la situación con Zhao Zuilei cuando se da cuenta de que el patriarca desapareció y ve que está escondido entre sus tropas, temeroso de que Zhao pueda estar por ahí, pero la santa le explica que la hirió de gravedad y ahora ni siquiera puede levantar su espada, por lo que no debe temer. Este recobra la compostura y dice que dañó sus cimientos al forzarse a avanzar al reino del Dao para activar el devorador de almas, pero ahora que puede matar a Zhao fácilmente, puede recuperar la perla de la confusión y reparar sus cimientos, lo que preocupa a Shui por el futuro de la secta. Ahí Zhao explica los reinos del cultivo, que son humano, dharma, espiritual, Dao y cielo, que a su vez se dividen en 10 cielos cada uno. Zhao se encuentra en el 10º cielo del reino del Dao, mientras que el patriarca se encuentra en el primer cielo del Dao. Luego vemos a un montón de gente encadenada a quienes los demonios les dicen que se arrodillen, y vemos al patriarca con un siniestro cetro mientras dice que les mostrará hoy mismo el poder del devorador de almas, por lo que los mortales comienzan a perder sus vidas y el patriarca dice que incluso el alma de un mortal puede ser convertida en poder puro y se pregunta ¿cómo sabrá la de Zhao? En un cambio de escena vemos la posada donde el prota comienza a maldecir porque Zhao dejó de respirar y si está muerta entonces la misión de escoltarla de vuelta a su secta queda cancelada. Él se pregunta qué debe hacer y de pie frente a su cuerpo dice que solo queda un último paso, que es rematarla para que la secta de la espada lo persiga y lo mate, pero entonces avienta el cuchillo y amenaza al autor del magua con cortarlo a él por tener una idea tan tonta. El prota piensa que Zhao tiene más vitalidad que un hombre fuerte y se pregunta cómo podría morir tras ser atacada con una espada, por lo que está seguro de que aún la puede salvar. El prota evalúa cuál método de primeros auxilios ejecutar, si reanimación cardiopulmonar o respiración artificial, y decide ir por la primera, así que coloca las manos sobre su pecho y mientras le dice que despierte, presiona su pecho con gran fuerza y velocidad hasta hacerla escupir sangre, lo que hace que la perla de la confusión salga disparada. El prota la tapa y la reconoce, pero luego la lanza lejos diciéndole que se aparte de su camino y no le impida salvar a la gente, por lo que esta rebota en el suelo y rueda hasta quedar en un rincón del cuarto. Pero entonces el prota dice que eso es y vuelve para recoger la piedra, la cual lo tienta para que use su poder y libere sus deseos, por lo que el prota la toma, pareciendo haber caído en su hechizo, cuando entonces vemos que solo piensa en usarla para que la secta del alma embrujada vaya tras de él y lo mate, y se imagina huyendo de ellos mientras los provoca con la perla. Él piensa que la posibilidad de morir está ahí, pero llora porque el problema es que se volvió demasiado fuerte desde que cruzó, y sin Zhao Zuilei que sirva como localizador, no es posible que la secta del alma embrujada lo encuentre, así que ella no puede morir, y le dice a la chica que será su primera vez, por lo que más le vale volver a la vida, y pone sus labios sobre los de ella para pasarle aire y ayudarla a respirar. El prota se sonroja y le pide varias veces que vuelva a la vida, pero no parece funcionar, y el prota dice que no permitirá que muera y grita que no sabe qué haría sin ella, para luego ponerse a llorar preguntándose por qué tenía que ser ella y no él quien recibió el golpe de la espada, y mientras llora sobre la cama piensa que es muy injusto pues ha trabajado mucho pero aún no puede morir, cuando de pronto la chica dice su nombre sonrojada y el prota festeja porque está despierta. Nos trasladamos tiempo atrás a la montaña trasera de la secta de la espada donde vemos a una pequeña silueta entrenando. Ahí vemos que se trata de Zhao Zuilei de niña, quien cuenta que empezó a practicar desde muy joven. Vemos su reflejo en el agua de un lago donde realiza rápidos y poderosos movimientos. Cuenta que trató de ser diligente en su práctica ya que su maestro le dijo que si quiere llegar a la cima es mejor mantenerse alejada de los asuntos amorosos, y vemos que acumulaba torres enteras de cartas de amor las cuales quemó con un movimiento de espada frente a todos los pretendientes que quedaron deprimidos tras su rechazo, mientras cuenta que entonces juró no buscar una pareja daoísta de por vida para así servir a la espada con un solo corazón. La vemos meditar en medio de la montaña mientras cae nieve sobre ella y cuenta que siempre se ha aferrado al corazón del Dao y lo dejará todo mientras pueda deshacerse del diablo y defender al Dao incluso si se trata de su vida, por lo que en el momento en que fue apuñalada por Sui, Queen Mei supo que era inútil atravesar el bloqueo de la secta en el cruce del río y volver a la secta de la espada con vida. Sin embargo, dice que la perla de la confusión era tan maligna que si se mantenía en el mundo causaría numerosos desastres y debe ser enviada a la secta de la espada para que los miembros más veteranos puedan trabajar juntos para destruirla, y solo hay una forma de llevarla de forma segura. Ahí explica que su plan es dividir las rutas en dos, dándole la perla al prota para que regrese solo a la secta de la espada por otro camino, mientras ella cruza el río para hacer explotar su espíritu junto con todas sus armas mágicas y así llevarse a la secta del alma embrujada con ella a la muerte. Sin embargo, el punto más importante de ese plan es si el prota es realmente digno de confianza. Ella piensa que sus palabras sobre el bien y el mal le gustaron mucho, pero
pero el hecho de que ocultara su identidad e intenciones siempre la hizo sentir incómoda, así que decidió fingir su muerte para probar la sinceridad del prota y le pide en su mente que le diga lo que realmente quiere. Ahí vemos cuando el prota pone las manos en su pecho, por lo que se pregunta si está buscando la piedra, pero ve que el prota intenta salvarla cuando comienza a presionar fuerte y la hace escupir sangre. El prota se detiene tras ver la piedra y Sao se pregunta qué hará ahora que la tiene, pero este la arroja lejos y la chica se da cuenta de que realmente no tiene idea de lo que es, y mientras el prota le dice que no puede morir, piensa que no sabía que lo único que le importaba era su vida o su muerte. Ahí el prota se acerca para besarla de forma sensual y piensa que eso solo lo había visto en la colección erótica de su hermano. Cuando el prota comienza a soplar aire a su interior, ella grita por ayuda. Ella piensa que aunque la forma fue extraña, el prota realmente quería salvarla y lo ve diciendo que no la dejará morir y que debió recibir el golpe él. Así que Sao se pregunta por qué el prota dice eso si se conocen desde tan poco. Ella recuerda cómo la protegió sin miedo a pesar del peligro del viaje y las pruebas de los ancianos, por lo que ella despierta mientras piensa que claramente él la ama. Y así es como acaba la primera parte de este manga. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra héroe en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.